bienvenidos al 10º capítulo del videopodcast del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos sobre una problemática de mucha relevancia para la salud pública: la resistencia a insecticidas del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y la fiebre amarilla. Yo soy Débora Estrada, moderadora de este espacio, y el día de hoy me acompaña la doctora Norma Padilla, investigadora del Centro en Salud, el CES, y Mario Ortiz, estudiante de la universidad. Por favor, los invito a presentarse. Gracias, Débora. Mi nombre es Norma Padilla, soy entomóloga del Centro de Estudios en Salud y lidero el laboratorio de malaria y biología de vectores desde hace ya unos 25 años, en el que llevamos trabajando varios aspectos de la transmisión, incluyendo la resistencia a insecticidas y cómo esta modula la transmisión. Gracias. Hola, yo soy Mario, estudiante de la licenciatura de Biotecnología Molecular. Actualmente estoy realizando mi tesis en el Centro de Estudios en Salud sobre regulación transcripcional en mosquitos de Aedes aegypti. Gracias a los dos por estar acá. Para comenzar, doctora, ¿nos podría contar por qué las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente por este mosquito Aedes aegypti, representan un desafío tan importante para la salud pública en Guatemala? Claro, las enfermedades arbovirales, porque la gran mayoría son virus transmitidas por artrópodos, y en este caso el mosquito Aedes aegypti y también Aedes albopictus, son dos de las especies responsables del 17% de las infecciones en el mundo. Hay más de 3.900 millones de personas que anualmente se ven afectadas por estos arbovirus, y resulta un reto por varias razones. Una de las cuales es que estos mosquitos son extremadamente robustos, son domésticos, viven con nosotros muy cerca, y nosotros somos responsables en gran medida de que estén cerca de nuestras casas. ¿Verdad? Creo que ya todos hemos tenido algún acercamiento en las campañas de no almacene agua en pilas, toneles, floreros, y la capacidad de este mosquito para poder reproducirse en cualquier pedazo de agua es enorme. Y adicionalmente a eso, han desarrollado lo que llamamos resistencia a insecticidas debido al uso indiscriminado de insecticidas para su control, y esto está afectando enormemente la capacidad que tienen los programas de control de los ministerios de salud para evitar brotes y que estos no se desarrollen en una epidemia. Claro, yo creo que sí es bien importante que comprendamos de que son vectores que son pequeños, pero sí representan un riesgo muy grande, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial, ¿verdad? Es como un tercio de la población mundial. Es bastante. Bueno, ya conociendo un poco sobre cómo es esta problemática a nivel mundial, Mario, ¿tú nos podrías contar cómo el CES y estudiantes de UVG aportan al conocimiento para poder enfrentar esta problemática? Y también aquí me cuentan de que tú hiciste una pasantía para entrar en este proyecto. ¿Nos podrías también contar un poco de esa pasantía? Sí, claro. Bueno, hablando un poco del CES, el CES realiza estos programas de monitoreo y vigilancia en los mosquitos de diferentes especies. Específicamente yo me enfoqué de Aedes aegypti, en donde utilizan estas técnicas que son estandarizadas y que además son aprobadas internacionalmente para poder identificar de forma rigurosa cuál es el efecto que tienen, o sea, cuál es la resistencia que tienen estos insectos. Entonces, lo que hace el CES básicamente es generar, por medio de estas pruebas moleculares y bioensayos, un perfil genético y fenotípico de cómo son los mosquitos de la población, al menos en Guatemala y también países de Centroamérica y de fuera. ¿Y por qué es importante saber este perfil? Porque al final, para enfrentar algo, tenemos que conocer ese algo. Entonces, aquí entra el rol del CES, dándonos ese conocimiento, esta información de qué es lo que nos tenemos que enfrentar para poder utilizar estrategias que sean eficientes, que sean como certeras. Y el rol de los estudiantes que tienen también es que llevan muchos estudiantes a hacer prácticas, a hacer sus horas beca, que al final con su pensamiento crítico, con su buena disposición, con sus manos, pueden ayudar a que todo el montón de mosquitos, porque al final son muchos mosquitos los que entran al laboratorio, puedan
pues ser procesados y de una forma pues excelente. Y mi experiencia en la pasantía, pues la verdad es que de mucho aprendizaje. Realmente aprendí cosas que no había aprendido en mis cursos de la universidad. Por ejemplo, el ciclo de vida de los insectos, pero ya verlo, como todo el proceso, cómo funciona un insectario desde el huevo hasta que es adulto, cómo funciona y cómo se maneja, cómo se administra, y también afinar mis habilidades en el laboratorio y también de análisis de resultados. Muchas gracias. Yo creo que sí es como bien importante que se sepa estrategias para poder combatir esta amenaza, digamos. Y yo creo que lo más común que se hace es justamente insecticidas, ¿verdad? Pero la problemática justamente es eso, que están desarrollando una resistencia. Entonces, doctora, ¿usted me podría contar un poco sobre cómo ha pasado esto y por qué ahora es una gran amenaza? Bueno, la resistencia, como cualquier proceso evolutivo, se genera por una presión de selección. Y el uso indiscriminado de insecticidas, con esto quiero decir, no solo por el Ministerio de Salud, sino también como uno que quiere evitar los mosquitos poniendo flip, o sea, con aerosoles o las tabletas que se ponen en las tomacorrientes o el uso doméstico. Todo esto ha ocasionado que las poblaciones de mosquitos estén siempre en constante contacto con los insecticidas, y eso poco a poco va generando resistencia que se puede deber a varios factores, ¿verdad? Es como una armadura que tienen los mosquitos, y cuando el insecticida se aplica, ya no tiene efecto, y al no tener efecto se deja de proteger a la población y la transmisión continúa. Y ese es, digamos, una de las razones por las cuales el tema de poder usar de manera racional los insecticidas es importante para evitar este problema. Como una sobreexposición a los insectos y han podido adaptarse a ellos, digamos. Correcto. Además hay que tomar en cuenta que para estas enfermedades arbovirales no existe tratamiento, como en otras, digamos, no existe una vacuna, y la única herramienta que tenemos al momento para poder hacerle frente a esto es el uso de insecticidas. Gracias. Yo creo que es muy importante no solo como verlo de cómo están desarrollando esta resistencia, sino entenderlo tal vez a un punto interno. Entonces, Mario, yo creo que tu investigación de tesis se enfoca justamente en cómo por medio de esterasas van jugando como este papel metabólico de adaptación. ¿Nos podrías contar un poco como qué has encontrado en esta resistencia metabólica y qué buscas descubrir en las poblaciones locales de Aedes? Sí. Primero, las esterasas son una familia de enzimas que básicamente lo que hace es romper o hidrolizar de compuestos del tipo ester. Entonces, hay muchos insecticidas que tienen este compuesto dentro de su estructura química. No todas las esterasas tienen una acción de resistencia a insecticidas, pero hay unas de que han sido observadas en diferentes lugares, en diferentes investigaciones, que son las carboxilesterasas, las que generan esta resistencia. Entonces lo que hace estas esterasas es de que cuando llega el insecticida al organismo, el insecto genera esta enzima, y la enzima lo que hace es romper el insecticida. Entonces al romperlo no llega al sitio blanco, y al no llegar al sitio blanco el insecto sobrevive. Entonces es como el mecanismo que utiliza para detoxificarse el mosquito. Entonces en mi investigación yo voy a medir una enzima específica que es una esterasa, una carboxilesterasa, en donde lo que yo busco ver es de que si hay una sobreexpresión de esta esterasa en las poblaciones de Guatemala, porque en Guatemala y en Costa Rica, porque en Centroamérica estas investigaciones no se han hecho para este tipo de enzimas, y eso es lo que yo estoy buscando. Qué interesante, la verdad es que me parece impresionante cómo el mosquito es capaz como de agarrar el compuesto y descomponerlo y luego desecharlo, y que ya no tenga este efecto como para poder matar al mosquito. Me parece como algo hasta como mero aterrador, digamos, de pensar de que se están adaptando a nuestra propia defensa. Y tal vez usted, doctora, nos podría contar un poco sobre qué estrategias tienen los mosquitos como para evadir los insecticidas, o qué mecanismos de resistencia han logrado identificar en lo que han investigado. Claro, hay varios, y más documentados en la literatura en general y en las investigaciones hay 4.
Uno es el que llamamos metabólico, que es el que Mario les acaba de explicar. Y adicional a las esterasas, también existen otras enzimas como glutatión S-transferasa y citocromos que también actúan de la misma forma, ayudando a detoxificar el insecticida de manera que ya no impactaría en la mortalidad del mosquito, que es lo que uno busca, si no sobrevive. Ese es uno de los más importantes y el más complejo de estudiar, porque estas enzimas no solo son para los insecticidas, también se producen para algunas otras cosas. Entonces, identificarlas es importante para poder eventualmente generar herramientas para su diagnóstico, para el diagnóstico de resistencia temprana. También tenemos la resistencia conferida por mutaciones en algunos genes, especialmente el del gen de sodio, canales del sodio. Y hay una mutación, una serie de mutaciones que se han generado que evita que el insecticida entre en contacto con el sitio blanco y se vuelven menos sensibles. Esta es un mecanismo muy generalizado en Aedes aegypti y con mutaciones que están casi fijadas en las poblaciones de mosquitos, confiriendo esto resistencia a varios productos, porque hay resistencia cruzada. Es decir, puede servir para varias moléculas de insecticidas. También tenemos la resistencia cuticular, es decir, que ocurre un engrosamiento o cambio de la composición de la cutícula de los mosquitos, evitando la absorción o la penetración del insecticida al insecto y por lo tanto sobreviven también. Claro. Y como son inteligentes, también han desarrollado resistencia por comportamiento. Es decir, yo no puedo decir que yo soy mosquito, pero los mosquitos dejan de, digamos, pararse en las superficies que tienen insecticida, o si se rocía una casa, ellos ya no entran a picar, sino que esperan que el ser humano salga fuera de su casa para picarlo. Entonces, que sería, digamos, el cuarto mecanismo de resistencia que se tiene documentado. ¿Y esto como comportamental, ustedes lo han como traqueado con experimentos así práctica, digamos, o cómo lo han hecho? Nosotros hemos trabajado mayormente con la resistencia metabólica y la resistencia molecular. Okay. Esta ha sido nuestra área de mayor trabajo en los últimos años, porque estamos intentando identificar marcadores moleculares que nos permita eventualmente poder monitorear esta resistencia antes de que aparezca. Okay. En la actualidad se monitorea usando bioensayos. En estos bioensayos ponemos mosquitos que exponemos a un insecticida y vemos si viven o no lo viven. Claro. Si sobreviven, y esta resistencia fenotípica, cuando uno la encuentra, es porque ya está establecida en la población. Gracias. Los otros menos. Claro. No, pero que la verdad es que me parece muy interesante que esto metabólico, a mí me parece, pues, imagínate investigar el metabolismo de algo tan pequeño como un mosquito, ¿verdad? Y cómo es que puede ser tan complejo el punto de adaptarse y tener como esta supervivencia para poder como aumentar sus propias poblaciones. Me parece bien interesante como esa parte del centro del CES. Y tal vez, Mario, tú me podrías contar un poco sobre tu perspectiva tanto de estudiante como futuro investigador. ¿Cómo crees que tu tesis va a aportar a Guatemala para poder ayudar como esta, digamos, crisis que puede haber sanitaria y poder, con este control vectorial, cómo puede ayudar al control vectorial de Guatemala? Sí, primero, si encontramos que hay una sobreexpresión de esta enzima, quisiera que este podría ser un aporte, como mencionó la doctora, como un posible marcador molecular que en el futuro se puede utilizar para identificar, previo a que se establezca la resistencia, la resistencia misma, ¿verdad? Y segundo, también entregarle a las autoridades, a estos tomadores de decisiones, la información que les puede ayudar a la elección de rotar o qué insecticida usar en el momento indicado, porque también es importante saber de que dependiendo también del lugar en donde se encuentra uno, puede encontrar diferentes resistencias y tiene que saber elegir qué insecticida para tomar, ¿verdad? ¿Qué control? Puede ser, ¿verdad?
Y bueno, eso es como hablando un poco de la parte de investigación científica, pero por ejemplo con los ciudadanos comunes, como qué podríamos hacer para evitar como seguir apoyando o indirectamente haciendo esta resistencia a la pesticida de los insectos, ¿qué podríamos hacer? Para seguir apoyando es primero no utilizar indiscriminadamente los insecticidas. También, por ejemplo, acatar también a esas recomendaciones del gobierno de no dejar, por ejemplo, pozas de agua estancadas, porque al final hacen que se proliferen los zancudos, y también entre más hay, pues más difícil es controlarlos. Eso sería como una de las recomendaciones. Gracias. Y bueno, mirando un poco más hacia adelante, doctora, tal vez usted me puede decir qué pasos considera que deben seguirse para fortalecer este tipo de investigaciones y poder manejar un poco mejor esta resistencia a insecticidas que se está desarrollando tanto aquí en Guatemala como a nivel regional. Pienso que continuar de alguna manera apoyando a los ministerios de salud en que puedan desarrollar este monitoreo de una manera eficaz, desarrollando herramientas que sean más prácticas. Creo que es algo que podría ayudar mucho para tener un monitoreo constante, porque esta debe ser constante. No es que lo haga un año, después ya no. Digamos que los mosquitos en el ambiente durarán 15 días, 20 días, y como se reproducen tan rápidamente, la generación de estos mecanismos de resistencia es grande, ¿no? Claro, es muy rápida. Pienso que eso es importante. También de nuestro lado, pues me encantaría que el área se pudiera fortalecer mucho más. Siempre he pensado que debe ser algo parte de la biología, de la carrera de biología, porque es uno de los modelos de evolución muy interesante y que se puede estudiar de manera muy rápida por esa misma duración del ciclo de vida, que es relativamente corto. Y en la medida en que nosotros generemos como país y como región nuestros propios datos, porque no es lo mismo saber qué resistencia tienen nuestros mosquitos a leer un artículo o leer una recomendación muy general que no necesariamente la podemos aplicar. Creo que ayudaría muchísimo a conocer mejor y a poder desarrollar esto que es el manejo de la resistencia. Nosotros no podemos manejar la resistencia, como mencionaba Mario, de cambio de insecticidas si no conocemos los mecanismos que tienen presentes nuestras poblaciones. A mí me parece muy interesante, que creo que esto es algo como que varias carreras pueden aportar. Tenemos a biología, tenemos a biotecnología, y yo creo que incluso de biología tienen algunos estudiantes que han hecho sus prácticas, y bueno, Mario que hizo su pasantía ahí y pues de ahí sacó su tesis, creo yo. ¿Nos podrías decir un poco como qué le recomendarías a los estudiantes para involucrarse en este tipo de proyectos y cómo, si lo recomiendas y cómo lo harían? Sí, definitivamente, si hay estudiantes que están interesados en participar en proyectos de investigación que van a tener un impacto en la salud y el bienestar de la población de Guatemala, realmente que se acerquen al laboratorio del CES. Se encuentra en el II2, ¿verdad? Entonces ahí se pueden acercar. Realmente hay mucha apertura, realmente hay bastante que trabajar, porque mosquitos, como menciona la doctora, van cambiando constantemente. Entonces que sí, se acerquen, que lleguen, porque se aprende bastante también. O sea, uno aprende bastante. Claro, en la práctica, en el manejo de equipo, en el comportamiento, en los estudios metabólicos, me parece como que hay varios aspectos que cubrir, ¿verdad? Y ahí puede entrar como cualquier carrera científica, digamos, pueden apoyarse en esto. Les agradezco mucho como su tiempo y todo lo que nos han explicado, y no sé si quieren compartir alguna reflexión final con nuestra audiencia. Quizá tal vez que creo que una combinación que ha sido parte del impacto que hemos podido tener nosotros en el control de vectores es esta unión entre la ciencia, la innovación y un poco las políticas en salud. Si estos tres sectores nos juntamos, vamos a tener
una forma de poder implementar aquellas cosas que uno va encontrando o innovando de una manera que pueda impactar a la población en general, en su salud en este caso. Gracias, doctora. Bueno, yo tal vez solo agradecer este espacio, agradecer el acompañamiento del CES que me ha dado también para poder desarrollar mi tesis, y que de verdad están invitados a acercarse al CES para poder apoyar en lo que se pueda, porque sí hay bastante trabajo que hacer ahí. Gracias a los dos por su tiempo y por compartirnos, y pues esperemos de que estas investigaciones den frutos muy pronto para poder como tener un mejor control de esta como situación que es de salud pública en Guatemala. Les agradecemos a ustedes por estar sintonizando el episodio. No olviden seguirnos en las redes sociales del instituto y no se pierdan los próximos episodios. Muchas gracias.